Hola, hola, y bienvenidos y bienvenidas a Educar es Gobernar, un espacio para pensar la educación más allá del aula. Soy Jairo Lascuaga, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy vamos a conversar sobre un tema que atraviesa nuestras vidas, pero que muchas veces no nos damos cuenta o lo pasamos desapercibido, y son las políticas públicas educativas. La pregunta que va a guiar este espacio va a ser sencilla, pero es profunda. Y es, ¿qué significa realmente que la educación sea una política pública o se construya a partir de políticas públicas? Para responder esta pregunta va a ser necesario cruzar filosofía, teoría política, y vamos a utilizar ejemplos muy concretos del caso de Colombia. Vamos a arrancar con esta primera sección y es la pregunta del día. Arrancamos, como siempre, con esta pregunta y es: ¿por qué el Estado decide qué se enseña en la escuela? Vamos a pensarlo por un momento. ¿Por qué no lo decide cada familia? ¿Por qué no lo decide cada colegio? ¿Por qué existen currículos, estándares, pruebas, hasta planes nacionales? Y es que esta pregunta no es técnica, es una pregunta política. Curiosamente, es una pregunta que se la hacía un filósofo hace mucho tiempo y es Platón. Cuando nos hacemos esta pregunta en clase, sea en la calle, muchos podrían responder porque toca, ¿no? Porque así funciona el sistema, pero ahí vamos renunciando al pensamiento. Y por supuesto la educación es justamente ese lugar donde tendríamos que pensar más. Entonces nuestra pregunta del día la retomamos: ¿por qué el Estado decide qué se enseña en la escuela? Esa es nuestra pregunta del día. Ahora bien, tenemos la sesión número 2, la sesión acerca de la cita del día. Como todo buen espacio, vamos a plantearnos una cita. Hoy no es de ni un político ni de un ministro, sino de Platón, especialmente en su libro de la República. Abro comillas: la educación es la que determina qué tipo de hombres serán los ciudadanos de la ciudad o de la polis. Para Platón estaba convencido de algo muy claro: no hay ciudad justa si no hay educación justa. En ese sentido, para Platón, educar no es solo enseñar. Educar también es formar el carácter. Educar significa orientar la conducta. También significa que es necesario construir la polis desde la infancia. Podemos desglosar esto de manera bastante detallada, y es que educar no significa simplemente transmitir una información, y una información que pueden hacer o se puede utilizar simplemente para cosas muy puntuales o funcionales, sino que es necesario formar el carácter de la persona, orientar las acciones y las conductas de las personas, y por eso Platón defiende que la educación debe ser responsabilidad del Estado. Por ello, un punto clave en este programa, en este espacio, y es que Platón no ve la educación como un servicio, como un negocio, algo que yo puedo ofrecerle a alguien más y ya, sino que es un proyecto político de largo plazo. Ojo, cuando hablamos del asunto político nos estamos refiriendo a su definición más ortodoxa, y es garantizar el bien común. En ese sentido, la educación es un proyecto para garantizar el bien común en un largo plazo. Aquí es donde yo leo la educación con otros ojos, ¿no? Cuando hoy el Estado colombiano, por ejemplo, decide incluir la cátedra de la paz o educación en educación ciudadana, o este nuevo decreto de competencias socioemocionales, lo que está haciendo es exactamente lo mismo que proponía Platón, ¿no? Usar la educación para moldear el tipo de sociedad que queremos construir. Y eso es bastante importante, porque lo que tenemos es que la educación no es simplemente ofrecer un servicio en el que el docente va y transmite un par de contenidos, o tal vez estoy pensando en un colegio privado que ofrece un servicio de educación por el que cobra, sino que en estricto y en un tejido bastante amplio a nivel digamos nacional, en el caso de Colombia, la educación se constituye como un proyecto político.
Ojo, no político en el sentido de lo que comúnmente sabemos como politiquería y lo que pueda prometer un candidato cuando va a ser elegido. No, un proyecto político en su sentido más ortodoxo, y es garantizar el bien común. ¿Cómo hacemos para que podamos, moldear esta sociedad que queremos construir? Ahora bien, vamos a otra sección de este espacio. ¿Qué dice la teoría? ¿Sí? Vamos a ir a un poquito algo más conceptual. ¿Qué dice la teoría actual? Por eso el texto ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? De Javier Wilson nos va a dar una definición bastante clara. Para Wilson, las políticas públicas son, abro comillas, el curso de acción y decisión que toma el Estado para transformar una situación problemática que va a afectar la sociedad. Esto va a significar varias cosas. Uno, que las políticas nacen de un problema social. Identificamos que hay problemáticas sociales puntuales. Dos, que las políticas públicas implican decisiones concretas. Necesitamos tomar decisiones para resolver esos problemas sociales. Ya lo hemos dicho, que las políticas públicas deben buscar el bien común, el bien general, no simplemente responder a necesidades particulares o privilegiar a cierto grupo de la sociedad. No, las políticas públicas deben buscar el bien común y el bien colectivo, el bien general. Y pues por último, debe estar al servicio de la ciudadanía. Los ciudadanos son finalmente las personas que se benefician de este servicio de las políticas públicas. Es por ello que Wilson insiste en que pues, las políticas públicas no son neutrales. Van a expresar valores, van a expresar prioridades, van a expresar intereses sociales. Un punto clave, cuando el Estado actúa, lo que está diciendo es responder a qué considera importante y que no. A mí me parece esto, importante, me parece crucial. En la educación, cada política pública es una declaración a veces hasta silenciosa, ¿sí? Por ejemplo, responderíamos qué infancia nos importan, qué territorios nos importan, qué saberes como sociedad consideramos que son más importantes. Por eso no hay política educativa inocente, ingenua. También responde a tiempos políticos, a ideologías, responde a la cultura, ¿no? Y por eso va a ser importante tener esto bastante presente. Presento ahora la ruta del programa, otra sección bastante importante de este espacio, ¿no? Vamos a plantearnos 6 claves de una política educativa pública y vamos a entrar al corazón de este espacio. Quiero presentarles 6 claves como si estas fueran unas paradas, una ruta por la cual vamos a transitar de este recorrido educativo. Empecemos con la clave 1, o la ruta, o la primera parada, y es que todo empieza con un problema. Pongamos un ejemplo. En Colombia los problemas educativos son bastante evidentes. Hay desigualdad entre lo rural y lo urbano. Tenemos bajos resultados en las pruebas de estado. Hay una alta deserción escolar, hay falta de acceso a la educación superior. Un ejemplo bastante claro de lo que está ocurriendo en Colombia en la actualidad es, tenemos, el ingreso de migrantes, especialmente venezolanos, en muchas localidades en Colombia, y estos migrantes han seguido el curso de migración, no se han establecido del todo. No podemos decir que la mayoría, pero no se han establecido del todo y han también migrado a otros lugares. Esos cupos que se habían abierto como una política pública para atender esta problemática, pues hay que sellarlos. Y eso genera, complicaciones, especialmente con los docentes que han sido contratados para cubrir esos espacios. Pero de estas problemáticas que hemos mencionado surgen políticas como, por ejemplo, la jornada única, o la generación E, o programas Todos a Aprender, o de educación rural. Entonces, yo considero que las políticas son como esa radiografía, ¿no?, del país. Nos muestran dónde nos está doliendo.
¿Dónde hay una política? ¿Dónde hubo antes una falla? ¿Dónde hay que poner la mirada de manera más específica? Tenemos una clave 2, una segunda parada, ¿no? La política no surge de la improvisación, surge de la planificación. Por eso aparecen leyes como la ley 115 o los derechos básicos de aprendizaje, comúnmente conocidos como DBA. También surgen los estándares, el plan decenal de educación y los COMPES. No surge nada de esto del azar. Sin embargo, el gran problema en Colombia es que planificamos mucho, pero no siempre sostenemos. Como dice el adagio popular, el papel lo aguanta todo. Cambia el gobierno y asimismo también cambia la prioridad. Por eso Platón advierte, sin continuidad educativa no hay ciudad estable. Una tercera parada para mencionar que educar es decidir qué sociedad queremos. Por ejemplo, cuando se habla de educación para la paz, competencias ciudadanas, inclusión, enfoques diferenciales, el Estado lo que está diciendo es, este es el tipo de ciudadano que queremos, que necesitamos. Un ciudadano que sepa hacer la paz, un ciudadano que sepa superar los conflictos, que sepa resolverlos. Y creo yo que esta es la dimensión más política de todas, porque compromete al ciudadano a velar por el bien general. Entonces la educación deja de ser técnica y se vuelve ética. Por eso es que en el ambiente político y en el debate nacional esto genera discusión, resistencia, tensiones, porque digamos es el enfoque que se quiere dar a la educación. Un cuarto punto es que la educación no camina sola. Por eso el Ministerio de Educación Nacional en Colombia se hace alianzas con otras instituciones públicas, como por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el caso, por ejemplo, de la política pública educativa de Cero a Siempre, el Ministerio de Educación Nacional con el Ministerio de Tecnologías de Informática y Comunicaciones para garantizar la conectividad, y el Ministerio de Educación y el SENA, el Servicio Especial de Aprendizaje, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que busca garantizar el tránsito inmediato de la educación básica media a la educación superior. Entonces, es importante mencionar que las políticas públicas son intersectoriales, trabajan interdependientemente con otras instituciones. Por eso, esperarle todo a la escuela es injusto. O sea, dejar que la escuela haga todo es bastante injusto. La educación necesita de la salud, la educación necesita otras aristas como la alimentación, la conectividad, el bienestar. Sin esa conectividad o sin esa conexión con otras áreas, las políticas educativas fracasan. Una quinta parada es mencionar que la gente también tiene que decir. Aquí entran en juego los consejos directivos, los personeros, las familias, los docentes, los estudiantes, incluso los sindicatos. Hay una deuda bastante importante, particularmente en Colombia, porque la participación existe, pero muchas veces es simbólica. Una política educativa democrática tiene que escuchar más, pero además tiene que escuchar mejor a quienes viven la escuela todos los días. Y quienes la viven, pues los docentes, los estudiantes, las familias, etcétera, etcétera. Una sexta y última parada que haremos es que si no transforma, no sirve. La política educativa pública solo se justifica si cumple su propósito. En este caso, reducir brechas, mejorar condiciones de vida, ampliar derechos. Para mí esta es la pregunta final. ¿La política educativa pública le cambió la vida a los estudiantes más vulnerables, por ejemplo? Si la respuesta es no, entonces necesitamos revisar las políticas. Tienen que sí o sí cumplir su propósito de transformación. Y esto se vincula estrictamente a la responsabilidad del Estado social de derecho. Un Estado que quiere garantizar el mínimo vital a las personas, a los más necesitados. Esto es importante. Vamos a finalizar entonces este espacio
cerremos este espacio con dos sesiones muy importantes. La primera es qué dice la gente. Si preguntáramos en la calle para qué sirve la política pública, muchos dirán para cumplir, para pasar pruebas, para conseguir un trabajo, pero la política pública tiene que servir para algo más profundo. Tiene que servir para formar ciudadanos capaces de pensar, ciudadanos capaces de convivir, ciudadanos capaces de transformar sus realidades. Y como un comentario personal, aquí está el reto, ¿verdad? Lograr que la gente sienta que las políticas educativas son como algo propio, no como una imposición lejana, y por eso es tan importante la participación. Cuando yo hago que las comunidades participen, las hago partícipes, pero las hago responsables de cumplir aquello que se han prometido hacer. Y eso es importante, es esencial. También cerremos este espacio con una idea final del día. Cierro este espacio con esta idea. Educar es gobernar. Y gobernar es educar. Platón lo entendió perfectamente hace siglos. Y Wilson nos lo explica, ¿no? Desde la política pública. Y especialmente Colombia lo vive de todos los días en sus escuelas. La política pública educativa es en el fondo una apuesta por transformar este país. Por eso aquí cobra bastante relevancia lo que Platón plantea con relación al rey filósofo, ¿no? Para poder gobernar una ciudad, un estado, es importante la educación. Y una educación estructurada, ¿no? Que sirva para garantizar ese bien común del que tenemos que garantizar. Por eso el Estado debe hacerse cargo, y eso son, digamos, conclusiones bastante importantes de este espacio. El Estado tiene que hacerse cargo, y yo creo que podríamos lanzar al menos unas frases conclusivas, ¿verdad? La educación, primera frase para concluir: la educación no es un tema secundario. Tiene que ser el centro, el corazón del Estado. Por eso para Platón la educación es la función esencial del Estado. Una segunda idea es que sin educación no hay ciudadanos que sean capaces de deliberar, de ser críticos, ni de participar, porque la educación forma el carácter. Además, evita que tengamos ciudadanos manipulables. Por eso la educación es condición del ejercicio pleno de la ciudadanía. Una tercera idea para ir cerrando es que el buen gobierno depende de una excelente formación intelectual. Lo hemos dicho, que necesitamos buenos gobernantes. Para que existan necesitamos una excelente educación. No esperar que los políticos de siempre nos resuelvan los problemas, sino nosotros formarnos para poder ser esas fuentes de transformación. Otra idea: la educación tiene una dimensión ética y un deber social. ¿Sí? Estamos comprometidos a garantizar ese bien común. Y digamos que por ejemplo, la República nos enseña que la educación define el tipo de sociedad que tendremos, y es lo que hemos dicho, ¿no? La calidad de la educación va a determinar la calidad de la democracia y la calidad y el desarrollo social del Estado. Creo que hemos transitado este espacio, un espacio abierto para garantizar camino de la idea de que educar es gobernar. Si este tema te ha dejado pensando, pues excelente. Hemos cumplido la misión. Hemos cumplido la pregunta, o responder a la pregunta de cómo garantizar una buena política pública que ayude a pensarnos en la sociedad, pero que además de eso nos ayude a garantizar y entender que el Estado es responsable y que los ciudadanos cumplen su función. Y aquí yo cierro con algo importante. Platón dice: hay justicia cuando los ciudadanos cumplen su papel y su función en el Estado. Y en este caso, una de las funciones es educarse para gobernar, educarse para transformar la sociedad. Agradecerle a cada una de las personas que escuchan este podcast. Nos vamos a escuchar en un siguiente espacio, y va a ser vital la participación. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus participaciones
sus preguntas, porque es fundamental para esta reflexión. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.